La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al doctor Enrique Terán. Él es médico investigador en biomedicina y salud. Doctor Terán, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, un gusto. Doctor, es alarmante lo que sucede en estos momentos en nuestro país. Acabo de dar justamente este dato que, como lo dije hace un rato, es de los más altos que hemos registrado en lo que va de esta pandemia desde el año 2020, en marzo del 2020 para nuestro país, cuando ya tuvimos nuestro primer caso aquí en Ecuador. ¿Qué podemos esperar para estas próximas semanas, doctor? Bueno, yo creo que inclusive se está quedando un poco corto el Ministerio de Salud Pública con su propio análisis. Nosotros, del seguimiento que hacemos de la información disponible, que no es del todo completa, podemos cotejar que la positividad ha llegado a cerca del 62.7%, lo cual es tremendamente alto, tomando en consideración que tenemos todavía deficiencia en el número de pruebas. Recordemos que Ecuador ha sido en la región uno de los países que menos pruebas hace y al momento eso no ha cambiado. Entonces, es indudable que si es que nosotros tenemos ese nivel tan alto de positividad, el número de casos que deben estar escapándose sin diagnóstico tiene que ser muchísimo más alto. Nosotros estamos en una tasa de escalada de casos que llama a la conciencia de toda la población en términos de ultimar las medidas de autoprotección, la conciencia ciudadana, pero sobre todo la corresponsabilidad entre todos. ¿Podríamos llegar, doctor, a enfrentar lo que ya vivimos al inicio de la pandemia? Y me refiero a un sistema sanitario saturado, que es justamente lo que más nos preocupa. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito, que es la ciudad que registra el mayor número de contagios de todo el país, la ocupación hospitalaria al momento es del 86%, mientras que la ocupación en las unidades de cuidados intensivos es mayor al 74%. Según el alcalde de esta ciudad, dice que esto es porque solamente hay 2 hospitales centinelas. Uno es el IES del Sur y el otro es el Pablo Arturo Suárez, pero que podrían pues abrirse otros centros de salud y esto pues bajaría esos porcentajes. Pero de alguna manera yo pensaría que sí estamos llegando a un punto de saturación, a pesar de lo que dice el alcalde de la ciudad. Usted topa el punto más importante y que creo yo que consiste en la equivocación que hemos repetido de manera subsecuente en la pandemia, y es tratar de generar falsa confianza en la población. La situación está empeorando. Nosotros tenemos una capacidad hospitalaria limitada que se va saturando progresivamente y estamos pasando el mensaje equivocado de que con Omicron tenemos que estar tranquilos porque la severidad de los casos es menor, porque no hay tanta agresividad, lo cual es absolutamente equivocado porque depende de muchos factores. Entre ellos, por citar lo que nos interesa a nosotros remarcar, número 1 es estatus vacunal. Omicron es menos severo en quienes han tenido un esquema vacunal completo. 2, comorbilidades. Omicron es menos severo en las personas que no tienen enfermedades. Y número 3, Omicron no es la única variante circulante. Por lo tanto, todavía tenemos Delta en el medio que hace de las suyas. Entonces, claro, nosotros estamos enfrentando una creciente de casos que desafortunadamente van con una velocidad tal que en un día a otro puede desestabilizar el sistema de salud y crear grandes tasas de congestión hospitalaria que se van a asociar indiscutiblemente con mayor mortalidad. Entonces, es preferible que nosotros empecemos a tomar acciones antes que esperemos las consecuencias y recién reaccionemos.
¿Y cuáles deberían ser esas acciones? Y me refiero específicamente a las acciones que deberían tomar las autoridades, porque sabemos cuáles son las responsabilidades, a pesar de que lastimosamente no lo vemos esto reflejado en los ciudadanos, en la responsabilidad de cuidar las medidas de bioseguridad para de alguna manera pues tratar de evitar los contagios. No lo vemos y por eso es que estamos en la situación en que nos encontramos en estos momentos. Pero ¿qué medidas entonces, doctor, debería tomar las autoridades ahora para hacer un freno, hacer un frente a esta situación? Bueno, nosotros hemos sido enfáticos en insistir que el mensaje tiene que ser consecuente. La pandemia no está cerca de resolverse, ni mucho menos. Entonces, a esta altura, por ejemplo, y habiendo visto el desorden que se generó durante las Navidades, el fin de año, las fiestas de Quito, las fiestas de Cuenca y así retrospectivamente, a esta altura ya se tiene que hablar de que el feriado de Carnaval se va a suspender. No podemos tener una semana antes recién acciones. No va a haber Día de la Madre, no va a haber Día del Padre, y estamos hablando de 4 meses en adelante, porque a la gente hay que educarnos que el proceso tiene que ser obligatoriamente respetado. Hay que insistir con la vacunación. Nosotros no podemos tener esa libertad de generar vacunación espontánea cuando estamos viendo que no existe conciencia. Cuando usted habla de las dosis de refuerzo, María del Carmen, ¿qué porcentaje han recibido la dosis de refuerzo? Una minoría de esa población de mayores de 60 años, que fue el grupo inicial propuesto. Ahora se ha ampliado a los 50 años y va creciendo lentamente. Es como que a la gente le falta el mensaje de usted tiene que vacunarse sí o sí. Y parecería ser que no hace falta vacunarse, quizás mejor me enfermo, quizás no es tan severo. Y eso nos está generando una problemática de estancamiento vacunal que, quiero ser enfático yo, es la única estrategia y herramienta que tenemos adicional a las medidas de autoprotección para tratar de controlar esta pandemia. De los datos que yo tengo en el caso de la tercera dosis de refuerzo, es que más de 2.200.000 personas ya han cumplido 5 meses, que son los meses establecidos, de haber recibido la segunda dosis y aún no reciben la tercera. Ahora, actualmente son estos 5 meses que yo le estoy diciendo para de haber recibido el esquema completo para recibir esta dosis de refuerzo, pero ¿no sería necesario tal vez acortar ese número de meses? Es posible, pero es que nosotros tenemos todavía un grave problema y es que esquema completo ha recibido solo el 80% de la población. Entonces, si uno pone prioridades sobre la mesa, ese 80% tiene que crecer al menos al 95%, y después tenemos que ir a la campaña de las dosis de refuerzo. A la población ecuatoriana creo que nos hace falta entender el daño que hace los no vacunados frente a los vacunados, porque nosotros tenemos un proceso de diseminación del virus que se hace mucho más fácil mientras más bajo es el número de vacunados. Entonces, ahí es donde tenemos que insistir nosotros en que en esta circunstancia particular, con una cepa como Omicron, que es de alta transmisibilidad, el peor error que podemos cometer es omitir la vacunación. Y entonces nosotros tenemos al momento 3 grandes tareas, María del Carmen. Número 1, que ese 80% crezca. Número 2, que los papitos entiendan que el mejor regalo para sus hijos en este momento es llevarlos a vacunar. Deje de lado los mitos de que la vacuna no es para niños, de que la vacuna no se ha estudiado, de que la vacuna es peligrosa, porque todo eso no tiene fundamento. Los niños necesitan vacunarse, más todavía si estamos pensando que tienen que hacer el retorno escolar, tienen que ser vacunados para que estén protegidos. Y número 3, dosis de refuerzo, porque la dosis de refuerzo va a ser algo habitual durante al menos los siguientes 2 a 3 años, que nosotros vamos a necesitar todavía para que a nivel global, a nivel mundial, alcancemos un porcentaje de vacunación mínimo
del 70%. Ahora, tomando en cuenta esta cantidad de tiempo a la que usted hace referencia, esto significaría que de una vez ya también deberíamos empezar a analizar una cuarta vacuna. Sé que ya en el Ministerio de Salud se lo está haciendo, sobre todo pues para las personas de los adultos mayores, las personas de la tercera edad, la gente que puede tener problemas, digamos, comorbilidades, o de alguna manera también las personas que trabajan en los centros de salud. Eso ya, la cuarta vacuna, por ejemplo, es una realidad en Chile, también es una realidad en Israel, y con menos tiempo. Por ejemplo, en Israel se está vacunando a los 4 meses. Es decir, en el orden que usted me lo acaba de poner en este momento. Primero, llegar con la primera vacuna, es decir, no con la primera, con la dosis completa, las 2 vacunas, al 95%. Luego ir al grupo etario, los niños. Luego un refuerzo de la tercera vacuna, pero de una vez ya empezar a planificar la cuarta, tomando en cuenta esa cantidad de tiempo y de años que usted está poniendo ahora sobre la mesa. Claro, desde el punto de vista técnico no es correcto lo de tercera, cuarta dosis, sino más bien lo que tiene que suceder, María del Carmen, y que estamos todos a la espera, es que aparezcan las vacunas actualizadas. Llamemos nosotros la versión 2 de la vacuna. ¿En qué consiste esto? En una vacuna modificada que ya brinda mejor cobertura contra las variantes que han aparecido. Porque caso contrario, nosotros vamos en una pelea desigual. Nosotros seguimos vacunando contra el virus original y el virus va modificándose y las vacunas van perdiendo eficacia. Entonces, por ejemplo, el laboratorio Pfizer ha anunciado ya que ellos aspiran para el mes de marzo sacar su versión 2 de la vacuna, que va a brindar cobertura hasta Omicron. Y con eso, por ejemplo, nosotros vamos a tener herramientas de mejor combate, con lo que quizás yo me atrevería a pensar que vamos a acabar igual que con la influenza, colocándonos una vacuna anual que cumple 2 funciones. Por un lado es un refuerzo y por otro lado amplía el número de variantes que cubre la vacuna. Ahora, yo tengo una duda, y es con relación a esta variante, a la Omicron, por su alto grado de contagio. Muchos científicos consideran que se puede dar una inmunidad colectiva en los próximos meses, y esto de alguna manera podría suponer el fin de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, alarma lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que considera que esta pues no será la última variante, y que cuanto más circule el virus, más riesgo habría de que haya una que sea más mortal. Es decir, tal vez no más contagiosa, pero sí más virulenta. Y esta afirmación pues preocupa, es una advertencia de la OMS. Claro, yo particularmente creo que nosotros no estamos entendiendo adecuadamente la dinámica del comportamiento viral. Es de esperar que los virus, conforme van mutando, van apareciendo estas variantes, vayan perdiendo agresividad. Sin embargo, Omicron rompió el esquema, y si bien no es más agresivo, es más transmisible. Eso denota que este virus es muy caprichoso en su comportamiento, y por eso el pronóstico quizás es correcto en decir no va a aparecer una variante más agresiva de mayor mortalidad, pero no podemos garantizar que Omicron sea el final de la historia. Cuando apareció Delta, nosotros hubiéramos esperado que la siguiente mutación sea menos problemática que Delta. Y oh sorpresa, apareció Omicron, que fue mucho más transmisible. El secreto del éxito en este tipo de problemas radica en 2 factores fundamentales: qué tanta gente se vacuna, pero qué tan rápido se vacuna a la gente. Y ahí es donde tenemos un grave problema, porque la inequidad vacunal hace que existan vacíos de países en los cuales las tasas son muy bajas. Claro. Pero al mismo tiempo, y también tenemos que reconocer, hay mucha desinformación, porque hay países vecinos como Brasil, por ejemplo, que tiene tasas de vacunación muy bajas, porque su propio presidente sale a decir que no hace falta vacunarse, que esto es un mito. Estados Unidos tiene la problemática parecida. Entonces, no todo radica en tener la vacuna.
también hay que saber aceptar la vacuna y darle la utilidad que tiene. Aquí en nuestro país pues está clarísimo lo que se debería hacer para llegar a alcanzar la mayor vacunación posible. Falta tal vez, como usted lo dijo al inicio, mayor comunicación, que la gente sepa los cuidados que debe tener con el coronavirus para que no se sientan tan confiados como muchas veces lo vemos cuando podemos ver esas fiestas que se realizan sin ningún tipo de protección, como que ya no tuviéramos ninguna pandemia. Claro, es que nosotros creo que vendimos mal el mensaje, y cuando digo nosotros me refiero a todos quienes hemos estado involucrados en el proceso, porque dimos a entender equivocadamente que la vacuna era la solución al problema, cuando en realidad la vacuna es un complemento a lo que veníamos haciendo. Entonces, usted que estaba usando mascarilla, que se lavaba las manos, que tenía distanciamiento, ahora tiene la vacuna como una acción adicional, pero la vacuna no reemplaza a ninguna de estas actividades y desafortunadamente ahí fallamos, y por eso nosotros vamos a tener estas escaladas. Lo que estamos viendo ahora todavía no es consecuencia ni siquiera de la Navidad y del fin de año. Esto viene de las festividades previas. Entonces, por eso la preocupación de la comunidad médica, porque Omicron puede resultar en los siguientes 15 días en un pico realmente exagerado de casos que desafortunadamente pueden ponernos en apuros nuevamente. Y esperemos pues que esto no se dé, doctor, y que de alguna manera pues podamos frenar esta gran cantidad de contagios que se están dando en nuestro país, para evitar también esta gran presión que se aplicaría nuevamente sobre los hombros de los médicos, del personal sanitario. Le quiero pues agradecer al doctor Enrique Terán, él es médico investigador en biomedicina y salud. Nuevamente gracias por acompañarnos en este espacio informativo, doctor. Con todo gusto, María del Carmen. A usted muchas gracias. Muy buenas noches.